oral. Generalmente cuando tienen una trombosis venosa profunda, se van a casa con anticoagulante durante 6 meses y ya después el cirujano vascular evaluará si puede suspender ¿cómo se llama? El anticoagulante oral, o el paciente se tiene que quedar con él porque tenga algún otro factor de riesgo para hacer trombosis. Una complicación de la trombosis venosa profunda es la tromboembolia pulmonar. Es muy raro que se forme un trombo en el pulmón por el tipo de flujo de sangre que tiene. Sin embargo, un émbolo sí se puede llegar a alojar en el pulmón. La diferencia entre un trombo y un émbolo es que el trombo es el coágulo sanguíneo que se forma en un vaso sanguíneo y lo tapa. Ese es el trombo, como en las venas de las piernas. El émbolo es un trombo que se desprende y se va a ir moviendo en los vasos sanguíneos hasta llegar a un vaso más pequeño. En este caso podría ser un vaso en el pulmón y lo ocluye. Generalmente los émbolos que ocluyen los vasos pulmonares vienen de los miembros pélvicos. Entonces, los factores de riesgo son los mismos que para los de una TBP. Entonces, el paciente que tiene una TBP puede, en un momento dado, hacer una tromboembolia pulmonar. El cuadro clínico aquí es diferente porque lo que se ocluyó fue un vaso sanguíneo en el pulmón. Entonces tendrán dolor torácico, que es algo frecuente, tienen tos, pueden llegar a tener disnea y a veces incluso hemoptisis, o lo que llaman los neumólogos un esputo asalmonado. Es el esputo normal del pulmón, y le llaman asalmonado porque viene como color rosa, y eso es precisamente porque puede haber sangrado dentro del pulmón asociado a la tromboembolia pulmonar. Entonces, todos estos datos nos hacen sospechar que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Si es una tromboembolia pulmonar masiva o es un vaso de tamaño considerable, puede incluso provocar la muerte en ese momento. Es una complicación que puede llegar a ser muy grave. El diagnóstico lo puedes hacer con electrocardiograma, aunque no es tan específico. Se puede hacer, aunque ya casi no se hace gamagrama pulmonar, pero era uno de los estudios que se hacían antes para identificar la tromboembolia pulmonar. Ahora tenemos la tomografía, la angiotomografía pulmonar, que nos permite ver con muchísima precisión el sitio, justo el sitio donde está el trombo, e incluso poderlo tratar. Se puede hacer resonancia magnética, aunque no tiene grandes ventajas sobre la tomografía. Entonces en general se prefiere la tomografía, a menos de que el paciente no se pueda radiar o lo que sea. Y antes se hacían también angiografías pulmonares, se pueden hacer todavía, pero la verdad es que la tomografía es una técnica mucho más sencilla y mucho más específica. El tratamiento para estos pacientes es, en casos leves, pues lo mismo, anticoagularlos con heparina. En muchos casos se decide poner un filtro de vena cava, porque el paciente que ya hizo una tromboembolia pulmonar tiene muchísimo riesgo a hacer una nueva tromboembolia pulmonar. Entonces, está indicado ponerles un filtro en la vena cava. Es un filtro que se mete a través de la ingle, que tiene forma como de un paraguas, y lo que hace este filtro es que simplemente si hay un trombo que se desprende de las piernas, pues va a llegar a ese filtro y ahí se va a detener. El filtro lo detiene ahí para que no llegue al pulmón, porque como ya les dije, si llega al pulmón, las complicaciones pueden ser aún más graves. Y estando ahí en ese filtro detenido, como el paciente está con un anticoagulante, pues ese trombo o ese émbolo, porque ya es un émbolo, ese émbolo se deshace en el filtro y entonces ya no tiene mayor consecuencia clínica. En muchos casos es necesario hacer un cateterismo para, si es un trombo muy grande o un trombo en un vaso pulmonar muy grande, pues por medio de un cateterismo se puede inyectar algún anticoagulante directamente ahí y destapar el vaso sanguíneo del pulmón. Entonces, si se fijan, estamos hablando ya de cosas o sea, completamente fuera de la cirugía. El paciente ya está operado y tiene una complicación que lo hace que tenga que ir a un procedimiento que puede llegar a ser mucho más complejo, como es un cateterismo de la arteria pulmonar. Entonces, es muy importante la prevención en estos casos, precisamente para evitar que nuestros pacientes lleguen a esto. Otro tipo de complicaciones después de la cirugía son las complicaciones gastrointestinales.
náusea y vómitos son muy frecuentes, incluyendo la intolerancia a la vía oral. Afortunadamente, en la actualidad, con los nuevos anestésicos que tenemos, con los nuevos tipos de anestesia, con los nuevos medicamentos para evitar náusea, esto ya no es tan frecuente. Antes, los gases que usábamos o los medicamentos que usábamos para anestesia provocaban muchísima náusea. Esos ya prácticamente están en desuso, entonces cada vez es menor, aunque hay muchos pacientes que son muy sensibles a la náusea, entonces en ellos utilizamos medicamentos antieméticos. Comentábamos el antier sobre el protocolo ERAS, y una de las cosas que dice el protocolo ERAS es evitar la náusea y el vómito, ¿ok? También habla cóleras de evitar el ilio. El ilio es cuando el intestino se detiene. Pues una de las formas de estimular al intestino para que se mueva es la deambulación temprana, que ya dijimos que tiene efecto en los trombos en las piernas, pero también hace que el intestino empiece a moverse, y eso nos ayuda a que el paciente tenga una mejor tolerancia a la vía oral. La otra cosa es empezar a estimular al intestino, es decir, empezarles a dar de comer lo más temprano posible después de la cirugía para estimular al intestino y que ese intestino empiece a moverse. Entonces, medicamentos antieméticos y iniciar la vía oral en forma temprana nos ayudarán a evitar todo este tipo de cosas. La oclusión intestinal es una complicación gastrointestinal específica de cirugía abdominal y se puede presentar al día siguiente de la cirugía o 10 años después de la cirugía. Generalmente esto es secundario a adherencias dentro del abdomen. No es tan común que sea tan rápidamente, se tienen que formar esas adherencias para que entonces se ocluya el intestino, pero puede suceder en un momento dado. Y la diarrea generalmente es secundaria a alguna cuestión, puede ser por antibióticos, los antibióticos que recibe el paciente por la cirugía, y que eso barra con la flora intestinal y eso puede provocar diarrea, una cosa que es la colitis pseudomembranosa. Pero puede haber otras causas de diarrea y también pueden ser una complicación de la cirugía. Si al paciente le damos medio de contraste durante la cirugía, pues el medio de contraste puede provocar diarrea. Entonces, en general hay varias cosas en el tubo digestivo que pueden presentar complicaciones, afortunadamente no tan graves como las respiratorias o las trombosis que dijimos hace un ratito. Esta es una complicación muy rara, yo nunca he visto una en mi vida, pero está descrita en la literatura, que es la parotiditis en el postoperatorio. Esta es inflamación de la glándula parótida, generalmente se da en ancianos que tienen una higiene oral deficiente y que durante la cirugía están mal hidratados. Esto hace que se ocluya el conducto de Stennon. Si se acuerdan, el conducto de Stennon es el conducto que está en la glándula parótida, que drena la saliva, y esta oclusión puede provocar una infección, que es a fin de cuentas la parotiditis. A fin de cuentas se ve inflamada la glándula, se puede formar un absceso, y el tratamiento será pues antibióticos si solamente es infección, y si ya se formó un absceso, pues drenar ese absceso. Complicaciones urinarias. La retención urinaria es una situación más o menos frecuente, sobre todo cuando hay anestesia regional, es decir, cuando le ponen bloqueo al paciente, a veces ese bloqueo hace que la vejiga se mantenga, vamos a llamarle así, se mantenga bloqueada incluso después de la cirugía, es decir, la vejiga no se contrae debido a la anestesia regional y entonces el paciente retiene orina. ¿Qué les pasa? Pues les duele mucho y se infla muchísimo la vejiga. Idealmente se trata de estimular a la vejiga para que se mueva, eso se logra con calor local en esa zona, pero si eso no tiene efecto, pues lo que hay que hacer es meter una sonda y vaciar esa vejiga con la sonda. Ya habíamos dicho que la instrumentación de las vías urinarias podría provocar infección. Entonces, si al paciente le pusieron una sonda durante la cirugía, es posible que tenga una infección de vías urinarias. Hasta un 30% de los pacientes
la tienen, pero no es solamente por instrumentación de vías urinarias, a veces por translocación bacteriana puede haber también infección de vías urinarias y eso puede ser secundario a la cirugía. Es raro, pero puede haber insuficiencia renal aguda en pacientes quirúrgicos. Uno puede ser por reanimación inadecuada, es decir, el paciente llegó al hospital en estado de choque, lo metieron a cirugía, pero no le dieron suficiente líquido y eso provoca una insuficiencia renal aguda que generalmente es reversible y no tiene mayor problema. La otra podría ser por toxicidad farmacológica, que generalmente el anestesiólogo está muy pendiente de eso, evitar medicamentos nefrotóxicos durante la cirugía precisamente para evitar un problema de este tipo, pero bueno, se puede presentar también como una complicación después de la cirugía. Complicaciones respiratorias, ya habíamos hablado de las atelectasias como causa de fiebre en el postoperatorio. Puede haber insuficiencia respiratoria, neumonías nosocomiales y estas tienen más posibilidad de presentarse cuando el paciente tiene anestesia general y es intubado que cuando tiene una anestesia regional con un bloqueo. Es más, incrementa el riesgo de la intubación de una neumonía nosocomial, sobre todo en pacientes que ya tienen una infección respiratoria previa, una infección de vías respiratorias altas, y los intuban, pues esa intubación puede hacer que esa infección se vaya más abajo, a vías respiratorias bajas, y provocar una neumonía nosocomial. Por eso es que los anestesiólogos prefieren no operar a un paciente que tiene una infección de vías respiratorias superiores, precisamente para evitar esta complicación. El paciente puede broncoaspirar en cualquier momento de la cirugía y es una complicación muy grave, una complicación muy temida por el anestesiólogo, porque a fin de cuentas el anestesiólogo es el responsable de la permeabilidad de la vía aérea y si el paciente broncoaspira, pues es una complicación grave, responsabilidad del anestesiólogo. Puede ser en el momento de la inducción de la anestesia, antes de que lo intuben, o puede ser en el momento en que lo extuban, les da náusea, vomitan y broncoaspiran. Entonces, es muy importante tener esto siempre en cuenta para evitarlo. Ya hablamos de la tromboembolia pulmonar. Otra complicación respiratoria es la embolia grasa. Esta se ve generalmente en cirugía ortopédica, sobre todo en fracturas, etcétera, cuando está expuesta la médula ósea y están expuestos también los vasos sanguíneos, una fractura, por ejemplo, del fémur, pues se rompe el hueso, se rompen los vasos sanguíneos de alrededor y hay exposición de la médula ósea que tiene grasa. Esa médula ósea puede meterse a los vasos sanguíneos y empezar a viajar a través de los vasos sanguíneos y provocar una embolia en el pulmón o en algún otro sitio, una embolia grasa que pueden llegar a ser muy graves. Hay casos hasta de mortalidad secundarios a embolia grasa. Otro es ahora le llamamos SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria agudo, y es una situación en la que los alvéolos se van llenando de líquido y no permiten una adecuada oxigenación y esto generalmente puede ser por respuesta metabólica a la lesión, por incremento de citocinas secundario a esa respuesta inflamatoria, o puede ser a veces porque sobrecargamos al paciente de líquido y empiezan a tener escape de líquido, fuga de líquido en diferentes sitios. El edema pulmonar tiene las mismas, más o menos las mismas causas, es pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva que no están pudiendo bombear de manera adecuada el flujo sanguíneo y entonces pueden tener edema pulmonar o la sobrecarga de líquido durante todo el periodo perioperatorio, desde el pre, el trans y el postoperatorio. Si yo sobrecargo de líquido al paciente, pues puede tener estas complicaciones. Incluso, una vez más, dentro del protocolo ERAS, una de las cosas que se sugieren es no sobrecargar al paciente de volumen para evitar complicaciones de este tipo. Complicaciones cardíacas pueden ser arritmias al momento de la cirugía, tal vez un paciente que ya tiene historia de arritmias y bueno, pues será mucho más fácil que la tenga durante la cirugía, pero hay casos de pacientes que no tienen ninguna historia de arritmias, que nunca se han conectado a un monitor cardíaco y cuando los operan, pues los conectan al monitor y el anestesiólogo identifica una arritmia que puede ser auricular o ventricular.
Si es una arritmia grave, en ese momento el anestesiólogo detiene la cirugía y el paciente tiene que ser evaluado por el cardiólogo. Si es una arritmia leve, es posible que el anestesiólogo la maneje durante la cirugía para que el paciente se pueda operar, pero lo ideal es que después de la cirugía el paciente sea evaluado por un cardiólogo para tratar esta arritmia. Y a veces estas arritmias se pueden presentar en el postoperatorio también, entonces pues estarlo vigilando, sobre todo en pacientes que ya tienen historia de esto. Una de las complicaciones cardíacas más graves que hay en una cirugía es que el paciente se infarte. Esto puede ser en la sala de operaciones, en el transoperatorio, pero también puede suceder en el postoperatorio. Entonces, para eso es la evaluación preoperatoria cardiovascular. Es muy importante siempre hacerla en los pacientes que tienen riesgo. La Ley General de Salud en México dice que todo paciente mayor de 50 años tiene que tener una evaluación cardiovascular preoperatoria precisamente para identificar factores de riesgo para infarto y que esto no nos suceda en la cirugía. Justo me acaba de tocar ayer, le hicieron un cateterismo a un tío mío que se quería operar de una hernia inguinal. El cirujano, él vive en Estados Unidos, el cirujano le pidió una valoración cardiovascular, el cardiólogo vio que tenía riesgo de infarto, le hicieron un cateterismo, no le pudieron poner los stents y entonces pues la siguiente opción es operarlo del corazón. Pues mi tío dice, a ver, yo no me quiero operar del corazón, ¿no? Si me voy a operar de la hernia y eso va a hacer que me infarte, pues no me opero de la hernia, pero no me voy a operar del corazón. Entonces, ¿no? La razón por la que pedimos siempre esta evaluación cardiovascular preoperatoria es porque existe siempre ese riesgo de infarto. En este caso de mi tío, pues ya llegó al grado de que sí tiene mucho riesgo de infarto y que hay que operarlo del corazón. Es su decisión si se opera o no y si se opera o no de la hernia. ¿No? Ya me preguntó a mí, ¿tú me operas de la hernia? Pues no estoy loco para operarlo de la hernia si sé que se me va a infartar en el quirófano. Prefiero que siga con su hernia y que siga teniendo una vida feliz. Pero bueno, a fin de cuentas es una complicación grave que tenemos, que podemos prevenir y la manera de prevenirlo es haciendo esta valoración cardiovascular preoperatoria. Algunos pacientes en forma reactiva después de una cirugía pueden hacer hipertensión arterial, pues también estamos checando signos vitales antes perdón, en el postoperatorio y para identificar esta hipertensión arterial. Generalmente es algo temporal, es algo pasajero. Una vez que se quita todo el estrés de la cirugía y todo, esa hipertensión empieza a ceder y empezamos a tener presiones normales. Complicaciones psiquiátricas, pues también son raras, pero hay que tenerlas siempre en cuenta. Una que podría ser un poquito más frecuente es la depresión postoperatoria y una de las manifestaciones más típicas de esta depresión postoperatoria es el famoso postpartum blues, que probablemente hayan oído ese término, es la depresión que tienen las mamás una vez que nace el bebé y tienen una época, no es una depresión grave, pero están como tristonas, así, eso es en el hospital y unos días después de la cirugía. No solamente se da en cesáreas o en partos, se puede dar en cualquier cirugía y hay que tenerlo en mente. Esta puede no solo ser depresión, sino ser una verdadera psicosis en el postoperatorio. Y eso simplemente revela una tendencia que ya existía, una tendencia psicótica que ya existía y que nunca la habíamos visto, y que la cirugía lo puede desencadenar y puede revelar precisamente esta psicosis. Pacientes con hospitalizaciones prolongadas sí hacen un trastorno psiquiátrico muy particular. La famosa hospitalitis, pues claro que existe, ¿no? Es un paciente que se queda mucho tiempo en el hospital, empiezan ya a tener algunos trastornos psiquiátricos y es muy importante involucrar al psiquiatra en estos casos para lograr controlar esta situación y que el paciente pueda continuar con su tratamiento. Todo paciente que es sometido a una intervención quirúrgica va a tener ansiedad. A todo mundo le pasa. Yo soy cirujano y me dedico a esto y cuando a mí me operaron, por supuesto que estaba ansioso y tenía esta sensación de, pues, ¿qué va a pasar? Y no, eso a fin de cuentas nos sucede a todos. Cuando eres cirujano, pues tus primeras cirugías también te provocan ansiedad porque no tienes experiencia en cómo hacerlo. Pero aquí nos referimos a una complicación en el paciente, en el postoperatorio. Todos van a tener ansiedad y esa ansiedad puede terminar en esta situación de depresión o de psicosis en el postoperatorio. Entonces, pues siempre hay que tenerlo
en mente y si es necesario interconsultar al experto que es el psiquiatra para que nos apoye con el tratamiento de esta condición que se presentó después de la cirugía. Cuando hablamos de cirugía gastrointestinal, que es lo que yo hago a fin de cuentas, y hay complicaciones que son propias de la cirugía gastrointestinal, de cuando hacemos una cirugía en el tubo digestivo. Una muy frecuente es el ilio. El ilio es que se detiene el intestino. Cuando tú estás operando a un paciente y estás manipulando el intestino, pues esa manipulación hace que después el intestino, la respuesta que tiene se detiene. Y es muy importante tratar de estimular ese intestino para que no se detenga. En muchos casos, aún con la estimulación, empiezan a vomitar porque tienen este ilio, se empiezan a distender, les duele. Y hay algunas cosas que puedes hacer desde el punto de vista farmacológico. Por supuesto, ya habíamos dicho de la ambulación temprana, que el paciente camine, eso les ayuda mucho a que el intestino también se empiece a activar, pero hay medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar esta detención del, o ilio, que es pues, que el intestino se detiene. El ilio solamente se puede presentar en el intestino. Entonces, decir ilio intestinal es un pleonasmo. Lo van a ver en muchos libros así, pero es un pleonasmo, o sea, el ilio solo puede ser en el intestino, entonces no es necesario decir ilio intestinal. El ilio, en un momento dado, puede ser confundido con oclusión intestinal, una verdadera oclusión. El ilio es solamente el intestino se detiene, no hay peristalsis. La oclusión intestinal, si hay algo que está tapando al intestino, que es diferente. Esto puede ser una adherencia, puede ser que el intestino esté doblado, puede ser que haya algo dentro del intestino que lo esté tapando. En fin, pueden ser muchas cosas, pero también puede ser una complicación propia de la cirugía gastrointestinal. Una de las más temidas por el cirujano es la fuga de anastomosis. La anastomosis es cuando haces una unión de cualquier sitio del tubo digestivo. Puede ser conductos biliares con tubo digestivo, pueden ser el conducto pancreático con el tubo digestivo, estómago con intestino, intestino con intestino, intestino con colon, colon con colon. Hay muchísimas anastomosis y cualquiera de ellas puede fugar. La fuga es que no cicatrice bien esta... Ay, perdón. La fuga es que no cicatrice bien esta unión que hiciste con el intestino y eso puede hacer que haya una fuga y que empiece a contaminar el abdomen. El intestino por dentro no está estéril. Sabemos que hay flora intestinal y sobre todo en el colon es el sitio donde más bacterias hay en nuestro organismo, pero la cavidad abdominal sí es estéril. Entonces, si hay una fuga de anastomosis, pues eso hará que haya una infección dentro del abdomen, una peritonitis o una sepsis abdominal, y eso provocar una complicación grave en los pacientes. Entonces, es una complicación muy temida. Ya les decía que cuando yo hice la residencia todavía se usaba aquello de que los pacientes se tenían que quedar 3 o 4 días en ayuno después de una anastomosis, porque se pensaba que de esa manera se iba a prevenir la fuga. Si no pasa comida por ahí, pues entonces la comida no se puede salir por ahí. Pero no solamente es comida lo que sale, sino todo el líquido que hay dentro del intestino y que sigue produciéndose y que sigue pasando por ahí. Pues ahora sabemos que es justo lo contrario, que si empezamos con la vía oral de manera temprana, eso protege a la anastomosis. Desgraciadamente no todos los cirujanos han entendido este concepto y yo sigo viendo muchos pacientes que dejan en ayuno 3 o 4 días después de una anastomosis gastrointestinal. Si la anastomosis está muy cerquita de la pared abdominal y tiene una fuga, esa fuga va a buscar una salida del abdomen y eso es a través de la piel. Entonces, generalmente eso hace que se forme una fístula. Generalmente estas fístulas se hacen en el sitio de la incisión, que es un sitio abierto, es un sitio que no está íntegro en la pared abdominal, hay una abertura ahí por la incisión quirúrgica, y entonces ese es el lugar por donde encuentra la fuga de anastomosis una salida y hace una fístula, es una fístula enterocutánea, una fístula entre el intestino y la piel. Una fístula es una comunicación anormal entre dos epitelios, en este caso es el epitelio de la mucosa gastrointestinal con el epitelio cutáneo, el epitelio externo. También es una complicación muy grave, son muy difíciles de tratar, son muy difíciles de cerrar.
se desnutren los pacientes, se deshidratan, pierden mucho líquido por ahí, entonces es una complicación grave. Hablando de gastrectomías, una vez más, cirugía gastrointestinal, hay varios síndromes post-gastrectomía que se pueden presentar en los pacientes. En particular, el más frecuente es uno que se llama síndrome de dumping o síndrome de vaciamiento gástrico rápido, que como el paciente ya no tiene estómago, lo que el paciente come llega directamente al intestino, y cuando llegan cargas de carbohidratos muy altas al intestino directamente, esto les provoca taquicardia, sudoración, se sienten muy mal. Esto sobre todo es al principio, después de la gastrectomía. Con el tiempo el intestino se adapta a esta situación, pero bueno, es algo que tenemos que tener en mente y que tenemos que prevenir dándoles menos carbohidratos al principio a los pacientes, que sepan que puede suceder y tratarlo de prevenir para que no lo sufran. No es una cosa grave, pero el paciente se siente muy, muy mal. Ya casi no hacemos vagotomías, yo diría ya no hacemos vagotomías, es rarísimo que se haga una, pero existía la diarrea post-vagotomía, insisto, ya con los medicamentos que tenemos ahora para inhibir la secreción de ácido, prácticamente ya no se hacen vagotomías, que era una cirugía que se hacía en pacientes con gastritis o con úlceras gástricas para disminuir la producción de ácido gástrico, pero insisto, ya prácticamente no las hacemos. Gastritis alcalina por reflujo alcalino, por algún tipo de anastomosis que hayamos hecho y que provoque que ahora haya reflujo de bilis al estómago, una anastomosis, una gastroyeyunoanastomosis puede provocar esta gastritis alcalina, que también pues, es una complicación específica de la cirugía gastrointestinal, en ninguna otra cirugía la vas a ver. Complicaciones del estómago, cuando sacamos una colostomía o una ileostomía y que esa colostomía le puede pasar que se vaya hacia abajo porque no la fijaste bien, o si cortaste un poquito más el sitio donde los vasos sanguíneos llegan al intestino, pues eso hace también que ese estómago se necrose, puede sangrar el estómago, puede haber muchas complicaciones, y una vez más, son específicas de cirugía gastrointestinal, son complicaciones que vemos quienes operamos cirugía gastrointestinal, que no se ven en ningún otro tipo de cirugía. Muy bien, una vez que termina el periodo de hospitalización, todavía estamos dentro del periodo postoperatorio, pero el paciente ya no necesita estar hospitalizado, ya se puede ir a casa y terminar la recuperación en casa. Hay varios tipos de alta. Uno es el alta por curación, es decir, el paciente ya está curado de la enfermedad que tiene y entonces se va a su casa. Es raro que en cirugía utilicemos este término porque ya dijimos que el postoperatorio puede durar hasta 30 días. Entonces, el paciente aún no está curado, el paciente todavía puede tener complicaciones en el postoperatorio. Entonces, la manera como lo ponemos es alta por mejoría. El paciente ya mejoró, ya puede continuar su recuperación en casa, pero todavía no está curado de la enfermedad que lo trajo al hospital. Desde el punto de vista legal, también esto tiene una implicación, porque si yo le pongo alta por curación, pues quiere decir que ya el paciente está curado de su enfermedad y que ya no tiene que tener ningún cuidado extra de la enfermedad, y esto por supuesto es falso. Entonces, prácticamente nadie pone alta por curación, todos ponemos alta por mejoría, se va a casa a continuar con la recuperación y por supuesto darles indicaciones de que si tienen alguna complicación, regresen al hospital, regresen a urgencias, nos busquen otra vez para atender esa complicación. Evidentemente hay pacientes que no tienen el resultado que esperamos y fallecen estando en el hospital. Esa es alta por defunción y se pone como tal en el expediente, alta por defunción, y además se llenan otro tipo de documentos, empezando por el acta de defunción, etcétera. Entonces, bueno, el certificado de defunción y luego se hace el acta, pero el certificado de defunción es el que llena el médico en el hospital. Puede ser que el paciente se vaya a otro hospital, entonces es alta por traslado a otra unidad. Generalmente esto se da cuando el hospital en donde está el paciente no tiene los recursos necesarios para atender al paciente, entonces lo trasladas a un hospital más grande que sí tenga los recursos para continuar con su tratamiento. Pero también puede ser el inverso. Es un paciente que está en un hospital
que tiene muchos recursos, pero es un hospital muy caro y el paciente ya no tiene dinero para seguir pagando ese hospital, no tiene seguro ni tiene nada, entonces se tiene que trasladar a otro hospital, generalmente en estos casos es un hospital o más pequeño o un hospital público en donde puedan continuar con el tratamiento. Entonces, otro tipo de alta cuando se van a otro hospital. Y la última es el alta voluntaria, que en Estados Unidos le llaman alta en contra de indicación médica. Y es cuando el paciente ya no quiere estar en el hospital, tiene que estar todavía porque tú todavía tienes que hacer algunas cosas, pero el paciente ya no quiere porque se enojó contigo, porque no le gusta estar en el hospital, porque se quiere ir con otro doctor, por lo que ustedes quieran, pero el paciente se va del hospital por su propia voluntad sin que tenga una indicación médica. En estos casos, el paciente tiene que firmar un formato especial, que es el formato de alta voluntaria, en el que deslinda de toda responsabilidad al hospital y a los médicos de todo lo que le pase desde el momento en que se sale del hospital. Pues no los podemos retener en el hospital, no es una cárcel, no los podemos tener a fuerza en el hospital, pero si el paciente se va en contra de la indicación del médico, pues el paciente será responsable de lo que le pase una vez que ya no esté bajo los cuidados del médico. Entonces, cada una de estos tipos de alta tiene sus formatos y sus indicaciones y cómo hacer las cosas para lograr que el paciente salga del hospital. Muy bien. Con eso acabamos con lo del postoperatorio. ¿Alguien tiene dudas? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro con lo de postoperatorio? Sí. Ok, muy bien. Ya estamos a punto de terminar con el programa del semestre. Me falta solamente un par de cosas en el postoperatorio, que es una clase que me gusta mucho darles porque tiene mucha parte de ciencia básica que después vamos a ir integrando a la parte clínica, no necesariamente solo de cirugía, sino que lo vamos a ir integrando a diferentes cosas. Pero en cirugía la cicatrización es parte muy importante y tenemos que entender cómo funciona la cicatrización para que nuestros pacientes puedan cicatrizar de manera adecuada. Entonces voy a hablarles un poco sobre cicatrización, que es también parte del postoperatorio. Y después de eso ya la única clase que nos queda pendiente es la de ética en cirugía, que esa yo creo que la podemos tener probablemente el jueves para ya terminar entonces con el programa. Ya hoy ya me pongo al día con las clases de reposición y ya nada más nos queda la de ética y después el examen y listos, ¿ok? Entonces déjenme poner la clase de cicatrización. Aquí está. Esta no es. Esta. Ahí ven ya la de cicatrización, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, como les digo, me voy a meter a conceptos de ciencias básicas. Espero que se acuerden de algunas cosas de bioquímica y así, porque las vamos a estar utilizando en esta plática. Pero vamos a ir viendo cómo eso se va lo vamos a ir incluyendo en cosas de cicatrización y en cosas de cirugía, no solo de cirugía, sino como dije, de otras enfermedades. Es una clase que me gusta mucho, tiene mucha bioquímica, espero que se acuerden de estos conceptos y que la puedan seguir, porque les va a quedar muy claro cómo se hace una cicatriz y desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista histológico, les va a quedar muy claro cómo se hace una cicatriz y les ayudará, por supuesto, a mejorar cuando tengan que ver un paciente quirúrgico y que necesite cicatrización, pues entender un poquito cómo se hace todo esto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, cicatrización es el proceso de reparación o regeneración tisular después de una lesión. Es un proceso biológico y se da después de cualquier lesión, incluyendo la cirugía. Ya habíamos dicho que la cirugía es una lesión controlada, pero sigue siendo una lesión. Y no solamente piensen en
una lesión cortante, ¿ok? Son las más frecuentes que necesitan cicatrización. Pero, por ejemplo, una úlcera en el estómago es una lesión no provocada por algo que corte, pero que va a cicatrizar también. Y esa cicatrización es exactamente igual que en otras partes del cuerpo. Si el paciente tiene una piedra en el uretero, que es una patología frecuente en urología, cuando esa piedra pasa a través del uretero, la va raspando, vamos a llamarle así, la va rasgando, la irrita, y ese paso de la piedra a través del uretero va a provocar una cicatrización. Vamos a verlo un poquito más adelante. Esa cicatrización es una cicatrización concéntrica que va a provocar una estenosis en el uretero. Entonces los urólogos ya saben eso y siempre que quitan una piedra, dejan un catéter para evitar que el uretero se cierre. Entonces, como les digo, no es nada más pensar en una cicatriz. Todo lo que implica cualquier lesión en el cuerpo humano va a provocar una cicatrización y tenemos que tener en cuenta las formas anormales de cicatrización o lo que no queremos en una cicatrización para poder prevenir algún problema después. La reparación que puse aquí es el reemplazo de tejido lesionado por tejido cicatrizal, es decir, se va a reparar lo que yo lesioné con una cicatriz. La regeneración es el reemplazo de tejido por el mismo tejido, el tejido original. No es una situación frecuente, ahorita vamos a ver los tipos de cicatrización, no es algo frecuente, más generalmente la cicatrización es por medio de reparación, que es reemplazar el tejido lesionado por un tejido cicatrizal. Entre más pequeña sea la lesión, menor será el tejido cicatrizal y menor será el efecto que pueda tener a largo plazo. Por eso toda la idea de la cirugía de mínima invasión pues ha hecho que los pacientes tengan mucho mejor evolución, porque eso hace que la cicatrización en un momento dado sea mucho, mucho menor y que ese reemplazo de tejido por tejido cicatrizal pues sea mucho menor. En los últimos años ha habido muchos avances en el cuidado de heridas y esto es, primero, porque ahora conocemos mucho más de los mecanismos biológicos de reparación, conocemos perfectamente cómo se produce la colágena y conocemos precisamente los factores para lograr que esto suceda. Además, hay muchos efectos sociales y económicos de las heridas crónicas que ahora tomamos en cuenta. A la gente no le gusta tener una herida fea, ¿no? Desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista económico, pues un paciente que tiene una mala cicatrización, pues va a dejar de ir a trabajar, no va a ser igual de productivo. Desde el punto de vista social, pues no se quieren presentar con su grupo de amigos porque tienen una cicatriz muy fea. Estos efectos han hecho que pues ahora se invierta más en tratamiento de heridas, como dice este último renglón. Ay, perdón, eso no quería. Como lo quito. Espérenme un segundito. Ya lo quité. Le piqué mal al botón. Esto, a fin de cuentas, ha hecho que las compañías que se dedican a hacer cosas para heridas, pues que inviertan más en cosas de tratamiento de heridas y que inviertan más en investigación, precisamente para tener mejores cosas para evitar estos efectos sociales y económicos que tienen las heridas. Pues por supuesto, esta investigación con recursos de las compañías, pues han incrementado también el conocimiento actual de los mecanismos de reparación. Entonces, pues esto nos permite tener siempre mejores cosas, esta investigación nos permite tener mejores cosas para poder atender a los pacientes. Hay también muchos agentes farmacológicos nuevos que han mejorado la cicatrización, tanto aguda como crónica. Algunos de ellos son tópicos, se colocan directamente en las heridas, algunos otros pueden ser de administración sistémica, pero esto nos ha permitido mejorar la cicatrización aguda y crónica. También ha habido en los últimos años mejoría en las técnicas quirúrgicas para procedimientos reconstructivos. Un ejemplo muy típico es la microcirugía. Hace muchos años no existía la microcirugía, no teníamos
ni pues el microscopio, ni las agujas, ni las suturas, ni la experiencia para hacer microcirugía. Ahora sí lo tenemos y por supuesto esto hará una mucho mejor cicatrización. La posibilidad de tener injertos o colgajos, si yo voy a quitar un pedazo de tejido muy grande, pues puedo sustituirlo por un injerto, por un colgajo, y eso permitirá una mejor cicatrización en ese sitio, que si yo dejo la herida así abierta o la intento cerrar con mucha tensión. Eso por supuesto no va a traer un resultado adecuado. La cicatrización se clasifica en dos. Ya habíamos platicado un poquito de esto cuando hablábamos del postoperatorio y de infecciones en el sitio quirúrgico. Pero bueno, la cicatrización aguda inicia inmediatamente posterior a la lesión. Generalmente es de forma ordenada y eficiente y permite una restauración anatómica y funcional. Esta es la que quisiéramos ver en todos los pacientes, ¿no? Una cicatrización aguda de forma eficiente y ordenada para que todo quede como estaba. Sin embargo, no en todos los casos es así y en algunos casos tenemos una cicatrización crónica que inicia como aguda, pero se interrumpe el proceso. ¿Por qué se interrumpe el proceso? Porque se infectó la herida, porque la tuve que abrir o porque la tuve que dejar abierta porque tenía mucho riesgo de infección. Entonces, al interrumpir el proceso de una cicatrización aguda, este proceso se hace mucho más largo y no va a ser del todo completo. Al final, a fin de cuentas, sí se va a hacer completo, pero se hace muy largo en un momento dado. No vamos a permitir que vayan las fases de la cicatrización de forma adecuada cuando interrumpo el proceso, y eso va a hacer que la cicatrización permanezca en la fase inflamatoria. Ahorita vamos a hablar de las fases de la cicatrización y me van a entender un poquito más este concepto. A fin de cuentas, no se logra la restauración y la integridad de la piel o del órgano que esté cicatrizando, no lo vamos a lograr de manera adecuada porque se interrumpió este proceso de cicatrización, que es lo que normalmente el organismo hace para que cicatrice una herida. También podemos clasificar a la cicatrización según la intención de cierre. Esto ya lo habíamos platicado la otra vez, hablando de infecciones de heridas, pero es más o menos lo mismo. Es una herida que cierra por primera intención o intención de cierre primario. Son las heridas agudas, es una cicatrización aguda, en el que se cierra la herida al momento de producirse, ¿no? Yo abro al paciente, lo opero, hago todo lo que tengo que hacer y al final cierro el músculo y cierro la piel y cierro la herida en el momento en que la produje, y entonces va a ser un cierre primario. Cuando yo detengo ese cierre primario, que dejo la herida abierta en forma crónica, esto ya sea por infección que ya existe o por prevenir una infección, o si es en un órgano, pues que no cerró de manera adecuada, como podría ser una fístula. Esta herida se queda abierta en forma crónica y va a cerrar de forma secundaria. Como ya habíamos dicho, estas heridas que cierran de forma secundaria, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, cierran de forma concéntrica de la periferia hacia el centro, hasta que logran cerrar, pero eso es un proceso mucho más largo. Esa es la intención secundaria de cierre. Y por último es la terciaria, o también llamada primaria tardía, en el que yo dejo una herida abierta, que la dejé para cierre secundario, pero que después veo que esa herida ya puede ser cerrada, que ya no tiene ningún factor de riesgo para no cicatrizar, y entonces la cierro posteriormente. Es una herida que dejé abierta y que después voy a cerrar con una sutura o como sea, pero la cierro yo de otra manera, de manera posterior, y puede tener un cierre muy similar al cierre primario. Generalmente esto lo hacemos para prevenir infecciones. Es raro que se utilice para otra cosa. Entonces, dijimos que la cicatrización se divide en 4 fases. La primera fase es la fase de coagulación, y esta empieza desde el transoperatorio. Por eso nos gusta hablar de un periodo perioperatorio. Se dividen en pre, trans y postoperatorios, pero es un periodo perioperatorio porque muchas veces se van intercalando entre ellos. El transoperatorio se puede intercalar con el postoperatorio. Y bueno, un ejemplo muy típico es esto de la coagulación. Vamos ahorita a meternos a ver algunas cosas básicas de coagulación, pero bueno, esa es la primera fase. La segunda fase es la inflamatoria, que es la que más
la que va a traer todos estos factores inflamatorios para que lleguemos a la tercera fase, que es la más importante, que es la fase de fibroplasia, es decir, cuando se van a formar estas fibras de colágena que van a formar la cicatrización. Y por último, estas cicatrices, todas las cicatrices van a ser sujetas a una remodelación. Esta fase de remodelación puede tardar muchísimo tiempo, a veces tarda hasta año y medio en que una cicatriz quede completamente remodelada. El mismo organismo, una vez que la cicatrización es completa, empieza a remodelarla para que quede lo más parecido a como estaba esto antes de la lesión. Entonces, las 4 fases, las primeras 3 se presentan muy rápido. La fase de remodelación puede tardar, como dijimos, hasta un año y medio. La primera fase, entonces dijimos, es la coagulación. Generalmente una lesión va a provocar un sangrado. Eso es en la gran mayoría de los casos. Este sangrado, y ahorita vamos a ver los mecanismos, va a provocar una vasoconstricción inmediata, que es mediada por catecolaminas, por bradicininas y por histamina. Todas estas son sustancias vasoactivas, es decir, todas estas se liberan en el momento en que hay una lesión en un vaso sanguíneo. Estas sustancias, estas catecolaminas, etcétera, se liberan y eso va a provocar una vasoconstricción. Si el vaso sanguíneo se hace más chiquito, pues eso puede hacer que la pérdida de sangre sea menor. Ese es el objetivo del organismo, perder la menor cantidad de sangre. Viene después de esto un proceso de diapédesis, que es que las células del torrente sanguíneo van a migrar al espacio donde está la lesión y algunas de estas células son las plaquetas. Estas plaquetas van a ser el primer trombo hemostático. Por eso son tan importantes las plaquetas en el paciente quirúrgico, porque lo primero que va a hacer esta hemostasia son las plaquetas. Después vendrán los factores de coagulación, que ahorita los vamos a ver, pero el primer mecanismo es la agregación de plaquetas en el sitio donde está la lesión, y esto también está estimulado por estas mismas citocinas que dijimos acá arriba, que además de provocar vasoconstricción, van a permitir que las células migren al sitio donde está la lesión para poder hacer el trombo primario. Una vez que están las plaquetas ahí todas juntas, los factores de coagulación forman una malla de fibrina, y todos estos términos es muy importante que los vayamos identificando, la fibrina, etcétera, porque ahorita vamos a ver cómo se hace todo este proceso de coagulación. Entonces, los factores de coagulación llegan al sitio donde está el trombo de plaquetas y forman una malla de fibrina, lo cual va a reforzar el trombo plaquetario. El trombo plaquetario es muy lábil. Cualquier cosita puede hacer que se vuelva a romper, que se rompa y que vuelva a sangrar. Entonces, es muy importante que llegue que se forme esta malla de fibrina para que el trombo plaquetario sea un poquito más fuerte. Además, la fibrina va a favorecer a la migración de células inflamatorias y de fibroblastos. Entonces, ya estamos viendo que la fibrina que hizo un trombo más fuerte, además va a permitir que lleguen las células responsables de la cicatrización. Entonces, desde el momento en que empieza a sangrar el paciente, ya se está pensando en que tiene que haber una cicatrización, y la fibrina es la que favorece que empiecen a migrar estas células. Por eso la coagulación es parte de la cicatrización, porque desde aquí empieza a haber estímulos, empieza a haber señales para que vengan las células que van a ser las encargadas de la cicatrización. Entonces, para que exista la cicatrización, tiene que haber, para que empiece la coagulación, hay una lesión vascular. Si no hay una lesión en un vaso sanguíneo, pues no tenemos nada que coagular. Entonces, tiene que haber una lesión vascular. Esta lesión vascular, como ya dijimos, a través de las citocinas va a provocar vasoconstricción, pero lo que va a suceder es que el colágeno subendotelial, es decir, hay por debajo del endotelio, o si lo quieren ver al revés, el endotelio es lo que está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, por afuera del endotelio, pegado hacia la pared del vaso sanguíneo, hay colágeno. Ese colágeno, cuando se expone a la sangre, eso, si se rompe el vaso sanguíneo,
pues se expone ese espacio subendotelial a la sangre como tal. Y eso va a generar el estímulo para que empiece la adhesión y la agregación de las plaquetas. Esto, como ya dijimos, también va a provocar vasoconstricción por medio de todos estos factores tisulares que son liberados, estas citocinas que ya mencionamos. Las plaquetas también van a estimular a que se empiece a activar la cascada de coagulación y estos factores tisulares, estas citocinas que se liberan en el tejido alrededor del vaso sanguíneo, también van a estimular a que se active la cascada de coagulación. Todo esto, a fin de cuentas, es para hacer hemostasia, es para formar un coágulo y que el paciente deje de sangrar. Ese es el objetivo de todo el proceso de coagulación, es que el paciente deje de sangrar. Y después de la hemostasia vendrá un proceso de fibrinolisis. Así como dijimos que la cicatrización, que la cicatriz se va a remodelar después de mucho tiempo, el trombo, después, ya una vez que quedó cerrado el vaso sanguíneo, ese tapón que queda dentro del vaso sanguíneo se va a empezar a lisar, esa es la fibrinolisis, se va a empezar a deshacer para que el vaso sanguíneo quede permeable como estaba antes. Entonces, esta fibrinolisis es parte también del proceso de coagulación. Si ustedes se acuerdan, hay dos vías de la coagulación, la vía intrínseca, que es la que medimos a través de una prueba de laboratorio, que es el tiempo de tromboplastina parcial, y esta se inicia por productos que normalmente están en la sangre. Ahorita cuando veamos la cascada de la coagulación lo van a entender un poquito mejor, pero se llama vía intrínseca porque todo está dentro de la sangre. Ya lo tenemos dentro de la sangre, nada más que circulan en forma no activa para que no se esté haciendo una coagulación todo el tiempo. Entonces están en la sangre circulando, pero están en su forma no activa, y lo que hace la cascada de coagulación es activar a estos factores. La otra vía es la vía extrínseca, que es la que medimos a través del tiempo de protrombina, que se inicia por lipoproteínas tisulares que entran a la sangre. Dijimos que una vez que se abría el vaso sanguíneo, hay algunas proteínas y citocinas que están en el tejido alrededor del vaso sanguíneo y que van a entrar a la sangre, y eso también va a ayudar al proceso de cicatrización. Entonces, la vía intrínseca, todo está dentro de la sangre. La vía extrínseca son cosas que están fuera de los vasos sanguíneos, que van a entrar a los vasos sanguíneos y que van a ayudar también a esta cicatrización. Las dos vías confluyen en el factor 10 de la cicatrización, y de ahí, del factor 10, se activa, estos dos activan al factor 10 para tener el factor 10 activado, y el factor 10 activado va a hacer que la protrombina, entonces acuérdense de todos estos nombrecitos, que la protrombina se convierta en trombina. Si tuviéramos trombina todo el tiempo en la sangre, tendríamos un estado de coagulación constante. Entonces no tenemos trombina circulando en la sangre, tenemos protrombina. En el momento en que el factor 10 se activa, el factor 10 también circula por la sangre sin estar activo. En el momento en que se activa el factor 10, que tenemos el factor 10 activado, activa la protrombina y entonces tenemos trombina en la sangre, que es la que va a ser el trombo, ¿no? A fin de cuentas, quienes les dieron nombres a todos estos elementos de la cascada de coagulación, los trataron de hacer lo más lógico posible. Van a ver que no siempre es tan lógico, pero bueno, lo más lógico posible para que lo pudiéramos entender más fácil. La forma de inhibir la vía intrínseca es con heparina. Ya habíamos hablado de que la heparina es un anticoagulante y esta se inhibe, esta vía intrínseca se inhibe a través de la heparina. Entonces, la heparina hace que no se activen los factores de coagulación y por lo tanto no se lleva a cabo la vía intrínseca. La vía extrínseca se inhibe por medio de cumarina. Se sigue usando la cumarina, aunque ya no es lo más frecuente, pero se sigue usando la cumarina como anticoagulante, y esta entonces va a inhibir a la vía extrínseca de la coagulación. Los nuevos anticoagulantes actúan aquí, actúan inhibiendo al factor 10, también se dan por vía oral y son un poquito más efectivos
porque pues inhiben el sitio donde confluyen las dos vías. Si yo nada más le doy heparina al paciente, puede haber coagulación a través de vía extrínseca, y si yo solo le doy cumarina al paciente, pues puede haber coagulación por vía intrínseca. Entonces, los nuevos anticoagulantes que actúan sobre el factor 10 son más efectivos precisamente porque actúan en este sitio donde confluyen ambas vías. Todos estos son los factores de coagulación. No me interesa que se los aprendan. Yo no me los sé por nombre y número. Sé que son 13 factores de coagulación y que están ahí algunos circulando en la sangre, otros son los que están afuera de la sangre, y que todos van a ser parte de la cascada de coagulación. Muy interesante que el calcio es considerado un factor de coagulación. Cuando se descubrió su acción en la cascada de coagulación, pues no se habían dado cuenta específicamente que era calcio. Ya después sabemos que el factor 4 es calcio. La proacelerina siguieron estudiando y entonces dijeron que había un factor 6 y luego se dieron cuenta que era el mismo, pero como ya se habían descrito otros factores, se le dejó el numerito del factor 6 al 5. Entonces, realmente no son 13, son 12, pero bueno, es cosas chistosas de la historia de la medicina y cómo se fueron haciendo los diferentes descubrimientos. El factor 8 es el factor antihemolítico, se llama así porque es el responsable de la enfermedad. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Ahorita me acuerdo, pero bueno, es los pacientes que no pueden coagular. Lo que les falta es este factor 8, que es el factor antihemolítico. El factor 9 es el componente plasmático de la tromboplastina, que es el factor de Christmas. Cuando hay una deficiencia del factor 9, pues viene la enfermedad de Christmas, que también es una enfermedad en la que los pacientes no pueden coagular. Y bueno, algunos otros factores que tienen nombres propios de quienes los fueron descubriendo con el tiempo. Entonces son 13 factores de la coagulación. Dijimos que hay uno repetido y otro es el calcio, pero bueno, a fin de cuentas consideramos 13 factores de coagulación y todos ellos van a actuar en toda esta cascada de la coagulación. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar con la vía intrínseca. Dijimos que estos son los factores de coagulación que están dentro de la sangre de manera inactiva y que cuando hay una lesión a un vaso sanguíneo se empiezan a activar. La cascada empieza con el factor 12, que es el factor de Hagemann, ¿ok? Entonces dijimos que la sangre entra en contacto con el colágeno subendotelial y este colágeno subendotelial es el que provoca el estímulo para que el factor 12 se active. Entonces ya tenemos dentro de la sangre el factor 12 activado. Este factor 12 activado va a activar al 11, por eso es una cascada, porque se van activando unos tras otros. Y esto es también un mecanismo de seguridad para que no exista en un momento dado una coagulación espontánea, que puede suceder, y eso es una enfermedad a fin de cuentas, pero este mecanismo de cascada es un mecanismo de protección para que eso no suceda o tratar de evitar que eso suceda. Entonces, el 12 activa al 11, tenemos el 11 activado, que en presencia de calcio, que ya dijimos que es el factor 4, que también lo tenemos circulando en la sangre, va a activar al factor 9, entonces tendremos el factor 9 activado, y en presencia del 8, el 8 sí lo tenemos circulando en la sangre, entonces el 9 activado se une al 8 y en presencia de calcio, que es el 4, va a hacer que el factor 10 se active. Entonces tenemos el 10 activado. Entonces el 12 que circula, 12 activado, activa al 11, activa al 9, que en presencia del 8 van a activar al 10. A mí me hubiera gustado que tuvieran orden cronológico, pero bueno, pues así están descritos y entonces nos los tenemos que aprender de esta forma, que es en desorden. Pero a fin de cuentas, toda esta vía llega al factor 10 activado. Además, el factor 12 activado estimula la precalicreína para que se forme calicreína. Entonces, esta la tenemos circulando en la sangre y hasta que no hay factor 12 activado, no se activa para formarse la calicreína. Esta calicreína es un factor quimiotáctico, es decir, hace que vengan diferentes células que vengan al sitio donde está la lesión, pero además la calicreína estimula el plasminógeno, que también está circulando en la sangre, incluso
lo podemos medir. Cuando hay un trastorno en la coagulación en pacientes que están en terapia intensiva, se puede medir el plasminógeno, se puede medir la fibrina y con eso podemos ver cómo está la coagulación en esos pacientes. Eso no sería posible si no conociéramos cómo es la cascada de coagulación. Pero bueno, si se fijan, esto empieza desde que hay el contacto de la sangre con el colágeno subendotelial, se activa el 12, se activa el plasminógeno que va a activar a la plasmina. La plasmina, a fin de cuentas, va a ser la responsable de la fibrinolisis. Entonces, desde que empieza la cascada de coagulación, ya se está pensando en remodelar ese coágulo, ¿no? Ya hay acciones para remodelar ese coágulo y es un proceso que va siendo casi simultáneo. No tiene que terminarse la coagulación para que empiece la fibrinolisis. Puede haber algún trastorno en este sitio y que la fibrinolisis sea más rápida que la coagulación, entonces son pacientes que no coagulan de manera adecuada. ¿Cómo se lleva a cabo la vía extrínseca? Esta es mucho más sencilla. La tromboplastina, que ya dijimos que está en los tejidos alrededor del vaso sanguíneo, es una lipoproteína que está en el tejido. En el momento en que entra en contacto con la sangre y además la calicreína y todas estas cosas generan este efecto quimiotáctico para jalar células y otras citocinas dentro del torrente sanguíneo, esta tromboplastina entra en contacto con el factor 7. El factor 7 está dentro de la sangre. Entonces, en el momento en que entran estos dos en contacto y en presencia de calcio, estos estimulan al factor 10. Entonces, este es mucho más sencillo. El factor 7 incluso existe de manera sintética, se ha llegado a sintetizar. Y entonces, en un paciente que no tienes una buena coagulación, puedes inyectar factor 7 intravenoso para que entre en contacto con la tromboplastina y active al factor 10. Una vez más, el problema es que esto es tecnología muy nueva, muy avanzada y es muy caro. Ya me tocó una vez utilizarlo en un paciente que operé, me tocó una vez operar a un paciente que era el piloto de un helicóptero y se cayó y tuvo una lesión en la arteria cólica media y sangró muchísimo. Entonces, cuando los pacientes sangran mucho, parte de lo que sangran pues son factores de coagulación que no se llegan a producir rápidamente. Entonces, tú puedes inyectarle a ese paciente que perdió factores de coagulación, puedes inyectar el factor de coagulación y entonces activar la cascada de coagulación. Insisto, el problema es que es muy caro. Una ampolleta cuesta alrededor de 100,000 pesos y por lo menos inyectas entre 2 y 4. Entonces, pues digo, salva vidas y esto hace que el paciente pueda tener una buena coagulación y que no se desangre, pero pues a fin de cuentas el costo también es algo que entra dentro de la ecuación del tratamiento médico de un paciente. Bueno, no crean que aquí se acaba la coagulación. Ya activamos al factor 10, ¿ok? Por la vía intrínseca y por la vía extrínseca. El factor 10 activado se une al factor 5, que era el que era repetido, ¿se acuerdan? Y en presencia de calcio, el factor 4, van a activar al factor 2. El factor 2 ya dijimos que es la protrombina, ese es su nombre. Tienen números y algunos tienen nombre. Entonces, la protrombina va a hacer que se forme la trombina y esta trombina es la que, a fin de cuentas, va a empezar a hacer el trombo como tal. Ya dijimos que lo que quiero es que se haga una malla de fibrina. Este es el primer paso para esa malla de fibrina. Entonces, la trombina, que no existe en la sangre más que cuando la activa el factor 10, o sea, que el factor 2 es activado, si tuviéramos trombina circulando en la sangre, sería, una vez más, un estado de coagulación constante. Entonces, la trombina no la tenemos circulando en la sangre, la activa el factor 10, activando el factor 2 para que la protrombina se convierta en trombina. Esta trombina va a activar al factor 13, una vez más en presencia de calcio, va a ser el factor 13 activado y la trombina en conjunto con el fibrinógeno van a ser este monómero de fibrina. El factor 13 incluso estabiliza este monómero de fibrina para que entonces para que se haga la fibrina como tal, ¿ok? Entonces, el producto final de la cascada de coagulación es esta fibrina, que ya dijimos que va a ser una red para fortalecer
el tapón que hicieron las plaquetas. Entonces, para que se produzca esta fibrina, tiene que pasar todo esto que vimos, que por supuesto se hace rápido, ¿ok? Se puede medir el tiempo de trombina, que es cuánto tiempo tarda en formarse la trombina dentro de la sangre, y es entre 2 y 5 minutos, depende del laboratorio donde lo hagan, pero es entre 2 y 5 minutos. Algunos laboratorios lo hacen de 2 a 7 minutos. ¿Cómo se mide el tiempo de trombina? No puedes medir la trombina como tal, porque, insisto, no está en la sangre a menos de que sea activada. Entonces, lo que haces es que le haces una lesión al paciente, generalmente es en el lóbulo de la oreja o en un dedo, y lo dejas que sangre, ¿no? O puede ser en un brazo. Entonces, le haces una cortadita y dejas que sangre. En el momento en que solita esa herida deja de sangrar, ese es el tiempo de trombina, es el tiempo que tardó la trombina en formarse. Y ese es una forma de identificar qué tan efectiva es la coagulación. Se miden también, se puede medir el número de plaquetas, que es importante, la capacidad de las plaquetas de agregarse, que también se puede hacer, y se miden, como ya vimos en las primeras diapositivas, el TTP en la vía intrínseca y el TP en la vía extrínseca. Entonces hay varias formas de medir la coagulación, pero a fin de cuentas, como ya dijimos, toda la cascada de coagulación, el objetivo es que se forme esta sustancia que es la fibrina, que es la que va a reforzar el tapón de las plaquetas. Entonces, esto, como dijimos, es la primera fase de la cascada de la coagulación, y algunos de estos factores, sobre todo los plaquetarios, empiezan a llamar, vamos a llamarle así, a las células que van a ser responsables de la inflamación y de la cicatrización. Generalmente suponemos que cuando hay una herida en un vaso sanguíneo, esta herida va a provocar exposición a bacterias. No siempre es así, pero suponemos que esta herida va a permitir que haya una exposición a las bacterias. Entonces es muy importante la fase inflamatoria para evitar una infección en ese sitio. Generalmente esta fase inflamatoria está caracterizada por la migración de leucocitos a la herida, ¿ok? Los primeros leucocitos que llegan a la herida son los polimorfonucleares, que deben de tardar menos de 24 horas, generalmente es muy rápido, pero lo que llega al principio son estos polimorfonucleares en las primeras 24 horas. Después llegan los macrófagos y posteriormente los linfocitos. Todos estos, si se acuerdan de histología, son tipos de leucocitos. Toda esta respuesta inflamatoria se regula a través de citocinas. Las citocinas son producidas por células inflamatorias, es decir, leucocitos y algunas otras células. Ahorita vamos a ver algunas citocinas. Pero toda esta reparación dentro de los tejidos se regula, toda esta reparación sí se regula a través de las citocinas. Cada vez sabemos más de las citocinas, cada vez encontramos más propiedades de ellas y conocemos más. Algunas de ellas que son como muy famosas son las interleucinas o los tromboxanos. Ya hablamos de también otras sustancias como son las catecolaminas, etcétera. Entonces, todo esto está involucrado en el proceso tanto de coagulación como de cicatrización. El proceso inflamatorio inicia entonces el proceso de cicatrización. El proceso inflamatorio es para defender a la herida contra infecciones. Entonces llegan todos los responsables de las infecciones, que son los glóbulos blancos. Pero esto también estimula a que empiece la cicatrización como tal. La fibroplasia, como ya habíamos dicho, es la principal fase de la cicatrización. Está caracterizada por la síntesis de colágeno. Lo más importante de la fibroplasia es que se sintetice colágeno para hacer una cicatriz. Esta síntesis de colágeno inicia 24 horas después de que se provocó la lesión. Tiene un pico de producción, es decir, en el momento en que más colágeno se produce es a los 5 días y empieza a disminuir después de los 7 días. Si alguna vez se habían preguntado por qué quitamos los puntos en un paciente quirúrgico después de los 7 días, esta es una de las razones, porque ya sabemos que ya existió el pico de cicatrización, ya se crearon los puentes de colágeno, y esos puentes de colágeno ya se dejan de producir como nuevos puentes de colágeno después de 7 días.
Entonces, la herida ya tiene toda la cicatrización que iba a tener a los 7 días, y entonces es posible quitar los puntos para que ya la herida acabe de cicatrizar sin ellos. Si el paciente tiene un problema de cicatrización por desnutrición o por cualquier otra cosa, por enfermedades o por lo que sea, dejamos los puntos más días porque sabemos que esto, que es lo normal, no va a suceder así y probablemente el paciente necesite más tiempo para cicatrización. Pero como les digo, si ustedes se fijan, todo esto que vemos en ciencias básicas lo aplicamos después a lo que hacemos normalmente en nuestra práctica diaria en cirugía o en la especialidad que sea. La última fase es la fase de remodelación, que es un equilibrio entre la síntesis y la degradación de colágena. Como ya dijimos, también el mismo organismo empieza a degradar la colágena. Una vez que ya está hecha la cicatriz y que ya no se necesita tanta fuerza, vamos a llamarle así, sino que ya está suficientemente formada la cicatriz, entonces se empieza a degradar la colágena, que es la última fase de la cicatrización, para que la cicatriz quede mejor. Incluso en un momento dado, las fibras viejas, se le podemos llamar así, son degradadas a través de este proceso de degradación de colágena y se sustituyen a veces por nuevas fibras de colágena para continuar dando esta fuerza a la cicatriz. Y esto hace que aumente la densidad de las fibras cruzadas de la colágena. Ahorita me van a entender qué son las fibras cruzadas porque vamos a hablar sobre la síntesis de la colágena. Entonces, esto hace que la cicatriz vaya adquiriendo más fuerza, aumenta la densidad, y con el tiempo, esta degradación también va haciendo que lo que le sobra a la cicatriz que se vaya eliminando. Es por eso que después de mucho tiempo, una cicatriz que se hizo, más bien una herida que se reparó de manera adecuada, pues después de un tiempo prácticamente ni se notan, porque pues, la degradación de la colágena y todo este proceso de remodelación de las heridas se lleva a cabo de manera adecuada. Dijimos que todo este proceso de inflamación y cicatrización era regulado por las citocinas. Estas citocinas son sustancias que, como ya dijimos, se producen en diferentes células inflamatorias, y estas citocinas facilitan la comunicación y la interacción celular durante todo el proceso de inflamación, incluido, más bien, de cicatrización, incluido el de inflamación. Muchas citocinas son las que participan en este proceso de cicatrización. Una de ellas es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Estas son sus siglas en inglés, por eso lo conocemos así. Y esta citocina, este factor que es derivado de las plaquetas, inicia muchos de los elementos relacionados a la cicatrización. Además, estimula que se produzcan otras citocinas, pero su principal función es quimiotaxis, es decir, por medio de su presencia se llama o se jala a las células que van a estar involucradas en el proceso inflamatorio, como los macrófagos, o de cicatrización, como los fibroblastos. Entonces, todo esto se hace a través de quimiotaxis. Estas células responden a ese estímulo y se acercan al sitio donde está la lesión para poder hacer primero el coágulo y después la inflamación y la cicatrización. Hay otro que es el factor beta de crecimiento de las células T. Las células T son leucocitos también, como ustedes recordarán. Entonces, este factor beta de crecimiento de células T es producido por las plaquetas, hace que se empiece a sintetizar y que se mantenga la colágena por medio de la expresión genética en la matriz. ¿Qué quiere decir esto que suena tan científico? Ahorita vamos a ver cómo empieza a haber dentro de las células una expresión de los genes de la célula para empezar a sintetizar colágena. No estamos sintetizando colágena todo el tiempo, se sintetiza en el momento en que se necesita. Entonces, los fibroblastos empiezan a tener una expresión genética dentro de su núcleo para empezar a sintetizar colágena, y el factor beta de crecimiento de células T estimula esta expresión genética, y además, cuando todavía no se necesita la colagenasa, inhibe la producción y la actividad de esta otra sustancia, de la colagenasa,
para favorecer que se sigan produciendo esta colágena sin que se deshaga y que continúe el proceso de cicatrización. Una vez que ya se necesita la colágena, disminuye la síntesis o la producción de este factor beta y entonces puede hacerse la colágena para el proceso de remodelación. Otro de estos factores es el factor de crecimiento fibroblástico. Este es muy importante porque primero va a permitir que se formen nuevos vasos sanguíneos. Si se rompió un vaso sanguíneo, pues ese vaso sanguíneo tenía una función. Hay que hacer que se formen nuevos vasos sanguíneos que permitan, ya sea una arteria o una vena, que hagan la función que tenía antes el vaso sanguíneo que se rompió. Entonces, existe esta posibilidad de formar nuevos vasos sanguíneos en ese tejido. Incluso lo vemos en cirugía, porque cuando abrimos sobre una cicatriz, tenemos que reoperar a un paciente y abrimos sobre una cicatriz, sangra mucho más esa cicatriz que un tejido, que una piel normal. Y eso es precisamente porque hubo angiogénesis alrededor de esa cicatriz. Este factor de crecimiento fibroblástico también favorece la migración de células epiteliales. Ahorita vamos a ver para qué sirven esas células epiteliales, y disminuye la contracción de la herida para que sea una herida lo más estética los ideales no son los que queremos en una herida. Y el tercero es el depósito de colágena, que esto es lo que va a llevar a cabo el que a fin de cuentas se unan nuevamente los tejidos que quedaron separados o que quedaron lesionados o dañados por lo que hubiera provocado la lesión. La epitelización es un fenómeno que sucede cuando cuando hay una lesión superficial generalmente en la piel, pero puede ser en cualquier tejido. Habíamos dicho que puede ser en una úlcera gástrica, entonces pues también esa úlcera gástrica se va a epitelizar. No solamente es piel, sino células que en un momento dado pueden cubrir un defecto. Esta cobertura de la superficie expuesta a través de las células epiteliales se hace por dos procesos. Uno es migración y otro es mitosis. Los queratinocitos, y aquí sí estamos hablando solamente de la piel, los queratinocitos que están son células que están en la piel, van a empezar a migrar al sitio donde está la lesión. Esto se hace una vez más por quimiotaxis. Todo esto que vimos de las citocinas asociadas al proceso de cicatrización. Entonces, estos queratinocitos empiezan a migrar, a acercarse al sitio donde está la herida, y por mitosis se multiplican, y esto hace que se restablezca la superficie de pérdida parcial, tanto en piel como en mucosas. Este es el caso típico de un raspón. El raspón no cicatriza con una cicatriz normal, sino que se empieza a epitelizar nuevamente. Lo mismo puede ser en algunas mucosas, se epitelizan de esta manera. Los queratinocitos llegan al borde de la herida y se quedan ahí fijos en el borde de la herida, se aplanan, son más redonditos, se hacen más planos, y entonces al hacerse más planos se estiran, vamos a llamarle así, y esto hace que generen prolongaciones de su citoplasma. Son células a fin de cuentas. Esto hace que empiecen a cubrir la superficie de la herida. En un momento dado, ya que están así, se pueden desprender, algunos se desprenden, algunos se quedan fijos al borde de la herida, se desprenden de los bordes de la herida y van a migrar hacia el centro. Y entonces empiezan, ya que están ahí, en el centro de la herida, empiezan
epitelializar completamente. ¿Ok? Hay de la lesión, de la herida, si esto está en un ambiente húmedo. Entonces, por eso en la actualidad, en este tipo de heridas, tal vez no en un raspón, pero en ampollas o en quemaduras, usamos apósitos húmedos, porque esto permite que migren más fácilmente los queratinocitos y que lleguen al sitio donde queremos que estén, que se reproduzcan, que hagan mitosis, y entonces poder hacer este proceso de epitelización. En quemaduras de primero o de segundo grado, e incluso en el sitio donador de injertos de piel. Cuando un paciente necesita un injerto de piel, con un aparatito especial, cortan una capa muy delgadita de piel, que es la donación de ese injerto. Entonces, esa capa de piel la ponen en otro sitio y como cicatriza esa zona que donó esa piel del mismo paciente, es por medio de epitelización. Es como una abrasión, nada más que hecha a propósito para obtener piel para poner en otro sitio. Eso es lo que hacen los cirujanos plásticos para los injertos. El segundo cicatrización es la contracción, que es el mecanismo para el cierre espontáneo de heridas. Generalmente estas son heridas de espesor total. Ya dijimos que la epitelización era para heridas superficiales. Estas son heridas de espesor total que pueden involucrar la piel, pero también las vísceras huecas. Habíamos dicho que este mecanismo es el que provocaba las estenosis en las vísceras huecas, como puede ser el tubo digestivo, el sistema urinario, etcétera, ¿no? La misma tráquea también puede tener una estenosis. Habíamos dicho que una indicación para hacer una traqueostomía era el paciente con intubación prolongada, porque esa intubación prolongada podía provocar en esa víscera hueca, que es la tráquea, una estenosis. Entonces, antes de que se provoque la estenosis, por este mecanismo de contracción, haces la traqueostomía. Entonces, todas estas pueden, en un momento dado, tener una cicatrización por medio de contracción. La contracción se lleva a cabo por células parecidas al fibroblasto, pero además de ser un fibroblasto normal, tiene algunos componentes que tienen los miocitos. Si ustedes se acuerdan, los miocitos son las células de los músculos que tienen actina y miocina. Esta actina y miocina hacen que el músculo se pueda contraer, ¿ok? Entonces, hay unos células que se llaman miofibroblastos, que son fibroblastos con componentes de células de músculos, y que van a provocar precisamente una cicatrización, pero como tienen actina y miocina, esta cicatrización se va a contraer y esto va a hacer que la herida se vaya cerrando de dentro hacia afuera. Estos miofibroblastos se encuentran en concentraciones altas en el proceso de contractura. Los vemos en las estenosis y los vemos en las heridas que cicatrizan por segunda intención. Los miofibroblastos provocan que se acerquen los bordes de la herida para que se cierre. A fin de cuentas, lo que intenta nuestro organismo es que se cierre esa herida, que no se quede abierta por el mecanismo que sea. Si yo no lo cerré para que estén en contacto las dos superficies, para que haya síntesis de colágena, pues entonces lo que hace el organismo es tratar de cerrarlo para lograr que ya no se quede abierto. Y por supuesto, en un momento dado, también podría ser para provocar un efecto que no queremos, que es la estenosis. Ha habido muchos intentos fallidos de inhibir esta contractura de las heridas con fármacos, sobre todo pensando en estenosis, pero la verdad es que no ha habido algo que funcione como tal. Lo mejor es algo físico en un momento dado, como el catéter que dejan los urólogos para que no haya una estenosis en el uretero, o en un momento dado tener que volver a hacer una cirugía. Puede ser que esta cirugía sea un colgajo, que también es algo que hacen los cirujanos plásticos. El colgajo, a fin de cuentas, el injerto ya habíamos dicho que se usa para cubrir una superficie que quedó sin piel.
El colgajo es una forma de que una herida de espesor total que va a cerrar por contracción, pues que no cierre de esta manera. Entonces le das los factores necesarios para evitar la contracción. Esto, lo típico es cuando el cirujano plástico quita un pedazo grande de piel porque tiene un lunar o porque tiene un tumor o porque tiene cualquier lesión en la piel, quita un pedazo tan grande que queda un hoyo. Si eso no lo cierras, va a cerrar por contracción. Entonces, el colgajo es agarrar piel de otro lado, juntito a donde está la lesión que provocaste o la lesión que hay, toman piel de otro lado y esa piel la usan para cubrir ambas partes, de donde estaba esa piel y en el sitio donde está el hoyo. El injerto es cubrir con piel de otro lado lejano, ¿ok? Puede ser del muslo, de la pompa, y lo ponen en el tórax o en la cara o en el cuello. Ese es el injerto. El colgajo es piel que está junto al defecto, la usas para cerrar el mismo defecto y evitar la cicatrización por contracción en esa herida. Vamos a detenernos aquí 5 minutitos porque ya llevamos 1 hora y media y ya me cansé de hablar y ya se me enfrió el café. Entonces, porque viene ahorita toda la parte del depósito de colágena, que es donde viene toda la parte de bioquímica y todo eso. Entonces, minutitos para que estén todos frescos, incluyéndome, y que podamos entender bien cómo es esta cosa de la síntesis de colágeno. ¿Sale? Entonces son 11:40, reiniciamos 11:45. ¿Vale? Perfecto, doctor.